La Biblia describe el mal como una fuerza que distorsiona la creación de Dios, interrumpiendo la paz y armonía iniciales del mundo. En los textos bíblicos, el mal surge en la humanidad a través de decisiones que reflejan desobediencia, orgullo, envidia y rebelión contra Dios. Desde el Génesis, el mal no es solo una amenaza exterior, sino algo que penetra en el corazón humano, transformando las relaciones y provocando un alejamiento del propósito divino. Uno de los primeros ejemplos del mal se encuentra en Génesis 6:5, donde se revela la creciente maldad de los hombres, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este pasaje ilustra que el mal no es solo una acción aislada, sino una disposición interna, un impulso constante hacia lo prohibido y una inclinación a la autocomplacencia que lleva a la ruina. La Biblia no trata el mal como algo abstracto, sino que lo ejemplifica en personajes específicos cuyas decisiones y acciones afectan no solo sus propias vidas, sino también la de otros y la relación de todo un pueblo con Dios. Estos personajes, al encarnar el mal en sus diferentes formas, nos muestran cómo el pecado y la corrupción pueden manifestarse de distintas maneras. Desde el homicidio hasta la idolatría, la obstinación y la traición, cada uno de ellos representa aspectos distintos de la maldad humana que la Biblia condena y enfrenta. La historia bíblica presenta a 7 personajes cuyo legado es la infamia. Cada uno, a su manera, ilustra cómo el mal puede tomar diferentes formas. Caín, el primer asesino, cuyo odio no encontró arrepentimiento; el faraón, cuyo corazón endurecido provocó sufrimiento y destrucción; Jezabel y Acab, símbolos de la idolatría y manipulación; Nabucodonosor, cuya arrogancia lo enfrentó al mismo Dios; Herodes, quien ordenó la masacre de inocentes; y Judas, cuyo acto de traición a Jesús representa la culminación de la avaricia y deslealtad. Estos personajes no solo se oponen a Dios, sino que desafían los principios de justicia y compasión que Él representa. En Salmos 14, 1-3, se refuerza la idea de que el mal es inherente a aquellos que ignoran a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este texto recalca la ceguera de quienes, en su rebelión, rechazan el bien y buscan su propio beneficio. A través de esta introducción, comprendemos que el mal en la Biblia es tanto un acto individual como una condición que afecta la vida entera y que exige una respuesta de Dios. A lo largo de este análisis, veremos cómo cada uno de estos personajes encarna aspectos únicos de la maldad, resaltando las consecuencias de vivir en oposición a la voluntad divina. Cada historia es una advertencia y una demostración de que el mal, aunque a veces parezca triunfar temporalmente, no permanece sin juicio ni consecuencias. Caín, el primer asesino. Caín, el primogénito de Adán y Eva, es conocido como el primer asesino de la humanidad. Su historia, breve pero contundente, muestra el poder destructivo de la envidia y la falta de control sobre los impulsos. En Génesis 4, 1-16, se narra cómo Caín y su hermano Abel presentaron ofrendas a Dios. Abel, pastor de ovejas, ofreció de lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, agricultor, dio una porción de sus cosechas. Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto desencadenó una ira incontrolable en Caín, quien, incapaz de dominar su resentimiento, decidió eliminar a su hermano. Dios advirtió a Caín, diciéndole: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Aquí se ve la misericordia de Dios, quien da a Caín la oportunidad de arrepentirse y redirigir su comportamiento. Sin embargo, Caín ignoró esta advertencia. Dominado por sus celos, llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer homicidio de la historia. Tras el asesinato, Caín se muestra desafiante e indiferente, respondiendo a la pregunta de Dios con la famosa frase: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Su respuesta revela una falta de remordimiento y una desconexión con la responsabilidad moral, mostrando la deshumanización que el pecado trae consigo. Como castigo, Dios lo maldijo, condenándolo a vagar errante por la tierra, sin un lugar donde establecerse ni encontrar paz. La historia de Caín muestra cómo el pecado puede enraizarse en el corazón y llevar a la destrucción de la relación con Dios y con los demás. Su vida refleja cómo la desobediencia y el orgullo llevan a un estado de alienación y desolación. Faraón, el opresor de Israel. Siglos después, otro personaje emerge en la narrativa bíblica como símbolo de rebeldía contra Dios: el faraón de Egipto. En el libro del Éxodo, se relata cómo Faraón, gobernante de Egipto, esclavizó al pueblo de Israel y se opuso abiertamente a la voluntad de Dios, quien buscaba liberar a su pueblo de la opresión. Faraón representa la dureza de corazón y la ceguera espiritual, negándose repetidamente a liberar a los israelitas, incluso después de ser advertido de las consecuencias.
Moisés, enviado por Dios, pidió al faraón, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto, Éxodo 5:1. Pero Faraón, con desprecio y arrogancia, respondió, ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, Éxodo 5:2. Esta actitud desafiante refleja un desprecio absoluto hacia Dios y una autoexaltación que marca su resistencia. A lo largo de las plagas que Dios envió para mostrar su poder, el corazón de Faraón se endureció repetidamente, ya fuera por su propia obstinación o como resultado de la intervención divina. Cada plaga representaba una oportunidad para arrepentirse, pero Faraón persistía en su obstinación, ignorando el sufrimiento de su pueblo y aumentando su odio hacia los israelitas. En el clímax de esta historia, la última plaga, la muerte de los primogénitos, finalmente quebrantó la resistencia de Faraón, quien permitió la salida de los israelitas solo para perseguirlos después, desafiando una vez más la voluntad divina. El ejemplo de Faraón es una advertencia sobre las consecuencias de un corazón endurecido y una vida dominada por el orgullo y la terquedad. Su historia enseña que la rebeldía prolongada y la negativa a reconocer la autoridad de Dios solo conducen a la destrucción y la ruina. Ambas figuras, Caín y Faraón, representan manifestaciones distintas del mal. Caín, en su ira y envidia, ejemplifica el impulso descontrolado que lleva a la violencia, mientras que Faraón personifica la obstinación y el desafío directo a Dios. En sus historias, se observa cómo el pecado no solo afecta al individuo, sino también a las personas que lo rodean, mostrando que las acciones malvadas tienen un impacto devastador y prolongado. Jezabel, la reina manipuladora y promovedora de la idolatría. Jezabel, esposa del rey Acab, es una de las figuras más temidas en la historia de Israel debido a su influencia maligna sobre el pueblo y su promoción de la idolatría. Hija de los reyes de Sidón, Jezabel trajo consigo la adoración de Baal, un dios extranjero, y trabajó incansablemente para erradicar el culto a Jehová. En 1 Reyes 16:31 se nos presenta a Jezabel como alguien que incitó a Acab a hacer más que todos los reyes de Israel que fueron antes que él, lo que subraya su papel dominante en la propagación del mal en Israel. Desde el momento de su matrimonio con Acab, Jezabel utilizó su poder y manipulación para imponer sus creencias y controlar al reino. Junto a su esposo, construyó templos y altares a Baal y persiguió despiadadamente a los profetas de Jehová. La matanza de los profetas del Señor, registrada en 1 Reyes 18:4, es un ejemplo claro de su crueldad. En un intento por erradicar la fe en el verdadero Dios, Jezabel instigó la persecución y asesinó a aquellos que se mantenían fieles a Jehová. Su confrontación con Elías, el gran profeta de Dios, en el Monte Carmelo, es otro claro ejemplo de su maldad. Tras la humillación pública de los 450 profetas de Baal, quienes no pudieron responder al desafío de Elías, Jezabel juró vengarse de Elías, diciendo, «Así me haga Dios, y aún me añada, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de uno de ellos». 1 Reyes 19:2. Su odio y deseo de venganza no tenían límites, y su amenaza contra Elías reflejaba su implacable odio hacia aquellos que se oponían a su agenda. La muerte de Jezabel no fue menos dramática ni merecida. En 2 Reyes 9:30-37 se relata cómo, tras la caída de Acab y el ascenso de Jehú al trono, Jezabel fue arrojada desde una ventana, pisoteada por los caballos y finalmente devorada por los perros. La profecía de Elías, que afirmaba que los perros devorarían su carne, 1 Reyes 21:23, se cumplió, mostrando que la justicia de Dios es inevitable, incluso para aquellos que parecen escapar por un tiempo de su juicio. Jezabel representa la manipulación, la maldad y la idolatría desenfrenada. Su influencia sobre Acab y sobre Israel fue devastadora, y su historia se convierte en una advertencia sobre el poder destructivo de la idolatría y la crueldad hacia aquellos que se oponen a la maldad. Acab, el rey débil y complaciente. Acab, rey de Israel, es recordado como uno de los peores reyes en la historia de Israel, no tanto por sus propios actos de maldad, sino por su total falta de liderazgo y su disposición para seguir los dictados de su esposa Jezabel. A pesar de ser el rey, Acab mostró una debilidad moral notable, permitiendo que su esposa manipuladora controlara las decisiones del reino. En 1 Reyes 21:25-26 se afirma, «Ciertamente no hubo quien se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, como Acab, incitado por su mujer Jezabel». Acab se dejó guiar por Jezabel en sus decisiones religiosas y políticas, permitiendo la construcción de altares a Baal y la promoción de la idolatría. Esta complacencia ante el mal se muestra cuando Acab permite que su esposa ordene la ejecución de Nabot, un hombre justo que se negó a venderle su viña, algo que Acab deseaba. En 1 Reyes 21:1-16 se describe cómo Jezabel ideó un plan para acusar falsamente a Nabot de blasfemia, lo que llevó a su ejecución y permitió a Acab apropiarse de la viña.
A pesar de la confrontación de Elías, quien le advirtió sobre la condena de su maldad y la corrupción que había introducido en Israel, Acab no se arrepintió de sus acciones. Incluso cuando, en 1 Reyes 21, 27-29, Acab mostró signos de arrepentimiento tras la condena de Elías, su arrepentimiento fue superficial y no condujo a un cambio genuino de corazón. Aunque Dios retrasó el juicio sobre Acab debido a su aparente arrepentimiento, la maldad de su reinado finalmente fue juzgada, y tanto él como su familia sufrieron las consecuencias de sus actos. Acab, al igual que Jezabel, representa el peligro de la debilidad moral y la complacencia ante el mal. Su historia demuestra cómo un líder que no actúa con justicia y que permite que la maldad prevalezca, no solo lleva su propia caída, sino también la de su pueblo. Jezabel y Acab muestran dos aspectos complementarios del mal, la manipulación y el control, en el caso de Jezabel, y la debilidad moral y la falta de acción, en el caso de Acab. Ambos fueron instrumentos de destrucción para Israel, y sus historias ilustran cómo el pecado puede prosperar cuando se permite la corrupción dentro de la autoridad y el poder. La justicia divina, sin embargo, finalmente se manifestó en el juicio que cayó sobre ellos, mostrando que la maldad no queda sin castigo. Nabucodonosor, la arrogancia y la caída. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es recordado por su increíble poder, su conquista de Jerusalén y su orgullo desmedido. Su historia, narrada en el libro de Daniel, destaca por la manera en que su arrogancia lo llevó a desafiar directamente la soberanía de Dios, y cómo la intervención divina le mostró las consecuencias de su presunción. Al principio de su reinado, Nabucodonosor mostró su gran fuerza y dominio, conquistando naciones y sometiendo a pueblos enteros. En Daniel 2, 37-38, se le describe como el rey que dominaba sobre muchos reinos. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo, y su mente comenzó a creer que su éxito era producto únicamente de su poder y habilidad. Este orgullo culminó en la construcción de una enorme estatua de oro, de la que se nos habla en Daniel 3, 1-7. Nabucodonosor mandó que todos los habitantes de su reino se postraran ante esta estatua, exigiendo adoración y reconocimiento de su poder como si fuera divino. Cuando 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, se negaron a adorar la estatua, Nabucodonosor los arrojó al horno de fuego, demostrando su ira ante la desobediencia. Sin embargo, Dios intervino milagrosamente, salvando a los jóvenes del fuego sin que se quemaran. Este evento, narrado en Daniel 3, 16-30, fue una clara demostración de la supremacía de Dios sobre cualquier poder terrenal, y aún así, Nabucodonosor no reconoció inmediatamente la grandeza de Dios. La arrogancia de Nabucodonosor continuó cuando, en Daniel 4:30, pronunció una declaración de orgullo: «¿No es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?» Fue en ese momento cuando la voz de Dios lo reprendió, advirtiéndole que perdería su reino y su razón si no reconocía la soberanía de Dios. En cumplimiento de la profecía, Nabucodonosor perdió su mente y vivió como un animal durante un periodo de tiempo. Su caída fue una humillación pública, un recordatorio de que incluso los más grandes monarcas terrenales no están exentos del juicio divino. Sin embargo, al final de su sufrimiento, Nabucodonosor se arrepintió y reconoció a Dios como el único soberano. En Daniel 4, 34-37, su declaración de arrepentimiento es clara: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y él puede humillar a los que andan con soberbia». Este acto de humildad y reconocimiento de Dios le restauró su razón y su reino. La historia de Nabucodonosor ilustra cómo el orgullo puede llevar a la caída más grande. Su poder y su riqueza no lo eximieron de la soberanía de Dios. Su restauración, tras su arrepentimiento, también enseña que, aunque el juicio de Dios es inevitable, su gracia puede restaurar incluso al más orgulloso de los hombres si se humilla ante él. Herodes, la paranoia y el egoísmo desmedido. Herodes el Grande, rey de Judea bajo el dominio romano, es recordado por su crueldad y su paranoia. Su historia, especialmente en relación con la matanza de los inocentes, es un ejemplo de cómo la obsesión por el poder puede llevar a actos de violencia indiscriminada. En Mateo 2, 16-18, se nos cuenta cómo, al enterarse del nacimiento de Jesús, el rey de los judíos según los sabios que llegaron a Jerusalén, Herodes sintió una amenaza a su trono. Su respuesta fue sanguinaria y cruel, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, con la esperanza de eliminar al niño Jesús entre ellos. La matanza fue un acto despiadado y egoísta, impulsado por su deseo de mantener el control absoluto, sin importar el costo humano. Este acto de Herodes muestra cómo la paranoia y el egoísmo pueden corromper a un líder hasta el punto de cometer atrocidades. Herodes no solo temía por su poder, sino que su egoísmo lo cegó, llevándolo a un acto que ni siquiera distinguió entre inocentes y culpables.
La matanza de los inocentes es una de las tragedias más sombrías en la narrativa bíblica, no solo por la magnitud de la violencia, sino por la motivación detrás de ella, el miedo a perder el control. El mal de Herodes también se reflejó en su relación con su propia familia. Su gobierno estuvo marcado por la violencia familiar, incluyendo el asesinato de su esposa Mariamne y varios de sus propios hijos, a quienes consideraba una amenaza a su poder. Su paranoia lo llevó a destruir a aquellos que más cerca de él estaban, mostrando que el egoísmo y el miedo a la pérdida de poder corrompen no solo las relaciones políticas, sino también las personales. Herodes, al igual que Nabucodonosor, representó el lado más oscuro del poder absoluto. Sin embargo, a diferencia de Nabucodonosor, Herodes no mostró arrepentimiento ni reconocimiento de su maldad, lo que lo convierte en una figura aún más trágica y destructiva. Judas, el traidor. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, es conocido por su traición a Cristo, vendiéndolo a los líderes religiosos por 30 piezas de plata. En Mateo 26, 14-16, vemos cómo Judas, movido por la avaricia y tal vez por la desilusión, negoció con los sacerdotes para entregar a Jesús, quien estaba siendo buscado para ser arrestado y condenado a muerte. La traición de Judas es especialmente trágica porque él estuvo tan cerca de Jesús, escuchó sus enseñanzas y vio sus milagros, pero aún así decidió traicionarlo. En Juan 13:2 se nos dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Este pasaje muestra cómo Judas permitió que el mal se apoderara de su corazón, llevándolo a traicionar no solo a un hombre, sino a su propio Maestro y Salvador. La angustia de Judas, tras darse cuenta de las consecuencias de su acción, es palpable en Mateo 27, 3-5, cuando intenta devolver las 30 piezas de plata y, al no encontrar perdón, se ahorca. Su arrepentimiento fue superficial y egoísta, no buscando la reconciliación con Dios, sino solo la eliminación de su culpa. La historia de Judas refleja la gravedad de la traición, especialmente cuando se comete contra la verdad y la luz misma. Conclusión: el juicio final de Dios. Los 7 personajes más malvados de la Biblia, Caín, Faraón, Jezabel, Acab, Nabucodonosor, Herodes y Judas, nos muestran que el mal tiene muchas formas. Desde el homicidio hasta la idolatría, la arrogancia y la traición, cada uno de estos personajes ilustra cómo la desobediencia a Dios y la corrupción del corazón humano conducen inevitablemente al juicio. Pero también nos enseñan que la justicia de Dios es inevitable. Él no deja el mal sin castigo, y aunque a veces la justicia tarda, siempre se cumple. En Apocalipsis 21:8 se declara que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta advertencia nos recuerda que el juicio final será justo y completo, y que cada acto de maldad será recompensado de acuerdo a su naturaleza. La historia de estos personajes nos confronta con la realidad de que el mal nunca permanecerá impune. En la eternidad, la justicia de Dios prevalecerá, y aquellos que elijan vivir en oposición a su voluntad enfrentarán las consecuencias de sus actos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de arrepentimiento, como lo mostró Nabucodonosor, quien, al reconocer la soberanía de Dios, experimentó su restauración. La invitación sigue siendo clara: la humildad y el arrepentimiento ante Dios son las únicas vías hacia la verdadera restauración y la paz.